voy a hablar de las funciones de proporcionalidad inversa. Lo primero que vamos a ver es de qué tipo son estas funciones, cuál es su expresión una vez simplificada. Estas funciones son de la forma y es igual a un número k partido por x. X e y son las variables, dependiente e independiente, y k es un número que no puede ser 0. ¿De acuerdo? No puede ser 0 el k, porque si k fuera 0, pues esta sería la función igual a 0, que no sería una función de proporcionalidad inversa, sino una función constante. Bueno, esta función tiene algunas características particulares, ¿vale?, que vamos a ir viendo. Esto es para, ya digo, un nivel de cuarto de la ESO aproximadamente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el dominio de esta función. Esta función, como la x aparece en el denominador y ya sabemos que no podemos dividir por 0, pues el dominio de esta función siempre va a ser todos los números reales menos los que anulan el denominador, que en este caso, como el denominador es la x, pues la x no podrá ser 0, así que le quitamos el 0. Este es el dominio. También tenemos que tener en cuenta que al representar siempre estas funciones, cuando le demos valores a la x y calculemos sus correspondientes valores de la y, nos aparecerá una figura, una gráfica, que al igual que las funciones cuadráticas son parábolas, que las funciones lineales son rectas, pues este tipo de funciones, al representarlo, forman una figura que denominamos hipérbola. ¿De acuerdo? Esto es también una otra cónica, al igual que la parábola. Para representarla, bueno, pues aquí tenemos, vamos a utilizar este software informático y, por ejemplo, vamos a poner la función una cualquiera, ¿no? Y es igual a 5 partido por x. ¿De acuerdo? Le damos a intro, tenemos representada esta función igual a 5 partido por x y vemos la forma que tiene, que a esto es lo que denominamos hipérbola. ¿De acuerdo? Tiene dos ramas, esta sería una rama y esta sería otra rama. También debemos de tener en cuenta que el k este pues tiene una determinada influencia. El k este, vamos a poner como influencia de k, ¿de acuerdo? Este k pues influye de diferentes formas. Si es positivo, que es en este caso, ¿de acuerdo? Porque el k equivale a 5, es un número positivo, pues la parábola que represente, la hipérbola que representemos va a ocupar el primer y el tercer cuadrante. Os recuerdo que este cuadrante es el primero, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. Siempre que representemos una función de proporcionalidad inversa con el k, un número positivo, la hipérbola, ocupará el primer y el tercer cuadrante. Si por contra representamos una parábola con el k negativo, por ejemplo, voy a poner y es igual a menos 5 partido por x, le doy a intro, ¿de acuerdo? Y observamos que esta función g de x igual a menos 5 partido por x ya viene representada de esta forma. Si queréis podemos cambiarle el color a esta función para que se vea que es distinta. ¿De acuerdo? Aquí vemos, la verde sería la g partido por x, ¿de acuerdo? La g partido por x es la verde, que ocupan el segundo y el cuarto cuadrante, y sin embargo la f de x, que tiene el k positivo, pues ocupa el primero y el tercero. Esto va a ocurrir siempre. En este caso he puesto el mismo valor de k, pero podríamos haberlo puesto distinto. Así que si el k es mayor que 0, pues me queda una hipérbola que ocupa el primer y el tercer cuadrante. Y sin embargo, si es k un número negativo, menor que 0, pues la hipérbola me ocupará el segundo y el cuarto cuadrante. También el k puede ser más grande o más pequeño. Así que, y eso también me influirá en la gráfica de la parábola, de la hipérbola, perdón. Si es k grande, ¿vale?, lo ponemos entre comillas porque es un concepto un poco subjetivo, o si es k pequeño. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Aquí tenemos, vamos a eliminar esta gráfica ahora mismo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos que k es 5, pues en lugar de un 5 vamos a poner un 10. Y vamos a ver que mientras mayor sea el k, pues más alejada está la hipérbola del
origen de coordenadas. Representamos, por ejemplo, y igual a 10 partido por x. ¿Veis? Esta es, vamos también a volver a cambiarla de color, le vamos a poner rojo, por ejemplo. Así que vemos que la función roja está más separada del origen de coordenadas porque su k es un número mayor. Mientras más pequeño sea el k, más cerca está. Si pusiéramos un ejemplo de igual a 1 partido por x, pues estaría bastante más pegada. Y es igual a 1 partido por x, pues vemos que aparece más pegada. Mientras más pequeño sea, más pegada. Tanto ocurre lo mismo en positivos como en negativos. Bueno, pues aquí lo simbolizamos con que si k es grande, la hipérbola queda separada, ¿de acuerdo? Y si k es pequeño, pues la hipérbola queda bastante pegada. ¿No? También es interesante saber la tendencia. Estas funciones, vamos a quedarnos con una de ellas, solamente, por ejemplo la primera. Estas funciones tenemos que observar que la gráfica suya, nosotros le daremos algunos valores, porque esto lo hace el ordenador, tenemos infinitos valores, pero nosotros daremos algunos valores, pero tenemos que tener en cuenta que a la hora de representar esta gráfica, la gráfica de cada una de las ramas nunca llega a tocar a ninguno de los ejes. Podemos achicar la escala, ¿vale? Y observamos que esto se acerca mucho, mucho, mucho a los ejes coordenados, pero nunca llega a tocarlo. Podríamos movernos para acá, ¿de acuerdo? Y observamos que realmente esto nunca llega. Lo ampliamos y siempre va a haber una separación entre una línea y otra. Así que debemos saber que las gráficas de las hipérbolas o de las funciones de proporcionalidad inversa nunca tocan ni el eje X ni el eje Y. Hay que tener eso en cuenta a la hora de representarlas. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que denominamos la tendencia. Al eje X y al eje Y es lo que le llamamos asíntotas, porque son unas rectas a las cuales se acerca mucho esta curva, pero nunca llega a tocarlas. Eso es lo que denominamos asíntotas. O dicho de otra manera, la tendencia cuando la X se hace muy grande, la Y se hace muy pequeña. Vamos a ver ahora algún ejemplo. Esta función puede parecer un poco artificial, pero no, hay muchos contextos reales en los cuales se introducen este tipo de funciones. Por ejemplo, vamos a poner aquí este ejemplo teórico, ¿no? Aquí vamos a ver dónde aparece la relación entre una función de proporcionalidad inversa. Tenemos que queremos comparar la variable número de pintores que se necesitan para pintar una habitación y tiempo que tardan en pintarla. Por ejemplo, si yo coloco, si yo digo que 6 pintores tardan 2 horas, pues lógicamente si yo tengo la mitad de pintores, en vez de 6 tengo 3, pues en vez de tardar 2 horas tardarán 4. ¿De acuerdo? Si en lugar de 6 pintores tengo 2, como son muy pocos, pues necesitarán 6 horas. Y si en lugar de 2 pintores tengo, por ejemplo, 3, pues 3 pintores tardarán 4 horas. Aquí acaba de surgir de una forma natural una función de proporcionalidad inversa, que son aquellas funciones que cuando aumento una de las variables, la otra la disminuye. Si una variable la multiplico por 2, la otra la divido por 2 y viceversa. Aquí, por ejemplo, acabamos de ver que la variable tiempo la ha multiplicado por 2, del 2 a 4, y aquí la he dividido por 2. Pues esta función, si yo la representara, vamos a suponer que el tiempo es la y que los pintores es la x. Da igual. Pues la función esta de proporcionalidad inversa sería igual a 12 partido por x. Y podemos ver perfectamente, si queréis, vamos a representarla. Y de paso utilizo este ejemplo real para explicar cómo se representan las funciones hiperbólicas. Yo ahora mismo he usado el ordenador, pero en caso de que tuviéramos unos ejes coordenados, pues también debemos de saber representarlas. Entonces lo primero es tener en cuenta que la función esta, bueno, aquí ya tenemos valores, ¿no? Pero lo vamos a poner en el formato más habitual, que es
en vertical, x e y. Primero tenemos que tener en cuenta que el 0 no pertenece al dominio, así que nunca se nos ocurra darle el valor 0, porque no va a tener imagen. Luego también tenemos que tener en cuenta que las funciones hiperbólicas tienen una rama aquí y otra rama aquí. Hay veces que se tiende a dar solo valores positivos, entonces solamente visualizaríamos esta rama. Eso sería un error. Una hipérbola tiene que tener sus dos ramas. Por lo tanto, aquí tenemos que dar valores positivos y también valores negativos. Bueno, pues ya tenemos que intentar, lógicamente, conforme vayamos aumentando la variable x, irá disminuyendo la variable y, porque mientras más pintores haya, menos tiempo tardan, y viceversa. Si voy disminuyendo la variable x, irá aumentando la variable y es lo que me hace que se me forme esta curva. Pero nunca la curva llegará a tocar ni el eje x ni el eje y. Pues le vamos a dar algunos valores positivos. Vamos a darle, por ejemplo, si le diéramos a x el 1, pues 12 entre 1, la y sería 12. Si le diéramos a la x el 3, pues 12 entre 3 da 4. Si le damos a la x el 4, pues 12 entre 4 da 3. Si le damos a la x el 6, pues 12 entre 6 da 2. Y ya por último, si queremos, podríamos darle a la x el 12, y 12 entre 12 da 1. Ya le hemos dado valores que son positivos. Debemos de darle también los mismos valores, pero negativos. En este tipo de funciones es muy fácil porque el signo solamente me va a influir en que cuando cambie de signo la x me cambiará la y, pero son iguales. Así que aquí tendremos también, igual que tenemos aquí el 1, 12, tendremos el menos 1, menos 12, el menos 3, menos 4, el menos 4, menos 3, el menos 6, menos 2 y el menos 12, menos 1. Aquí tenemos ya un montón de puntos. Yo en este caso he representado 10, pero bueno, yo creo que con 4 para cada lado es más que suficiente. Pues vamos a proceder a representar. Para ello ampliamos esto un poco para que me salgan cada unidad y vamos poniendo puntos. El 1, 12. Pues lo movemos, que aquí no se nos ve. El 1, 12, estaría aquí arriba. Ahí. El 3, 4. Pues 3 de x, 4 de y. Estaría aquí. El 4, 3. 4, 3. El 6, 2. 6, 2. Y por último, el 12, 1. Vamos para acá un poco. Me queda el 12, 1. Este sería el punto. Si queremos achicamos un poco, de acuerdo, pero observamos ya cómo va formando esta gráfica. Análogamente, representamos los puntos, pero en negativo. Así que nos vamos ya a este cuadrante de aquí. ¿Vale? Y empezamos a representar. Vamos a ampliar un poco. Ahí. Pues representamos el menos 1, menos 12, menos 1, menos 12. Ahí. Representamos el 3, menos 4, 3, menos 4, el 4, menos 4, menos 3, el menos 6, 2 y el menos 12, 1. Así que ya tenemos la función representada. La achicamos un poco. Ahora ya, si nosotros tuviéramos esto en nuestro papel, pues tendríamos que unir, siempre con mucho cuidado, de nunca con el dibujo de la gráfica pasarnos a este lado, porque nunca tocamos ninguno de los ejes, ni el eje de la y ni el eje de la x. Lo vamos a hacer nosotros directamente y ya vamos a poner la función y quedará representada. Y es igual a 12 entre x, ¿de acuerdo? Y vemos que pasa por todos los puntos que habíamos dibujado antes. Pues estos serían los pasos para representar una función de proporcionalidad inversa o una función hiperbólica. Le damos 3, 4, 5 valores positivos y otros 3, 4, 5 valores negativos. Debemos observar que hay que darle valores suficientemente pequeños para que se aprecie cómo esta rama sube y valores suficientemente grandes para que se aprecie cómo esta rama se va hacia el infinito por aquí. Y al igual tenemos que hacerlo con los números negativos. Bueno, aquí ya tenemos, podríamos comprobar, bueno, yo creo que ya es suficiente, podríamos ver algunos casos en
los cuales la función pues toma valores más pequeños, más grandes, pero yo creo que no,